Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias por estar aquí esta noche. Hoy es martes. Hoy es día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook y tener estas conversaciones que espero sean de bendición para tu vida y espero que la gracia y el favor de Dios nos permitan poder compartir eh, los temas, las conversaciones, las pláticas que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Así es que bienvenido esta noche, gracias por acompañarnos, gracias por conectarte, por tu paciencia, por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Hoy estamos empezando ya más de 20 minutos tarde, ofrezco una disculpa por ello, pero aquí estamos para servirte y espero de corazón sea de mucha bendición para tu vida. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por dejar un like, por compartir el video, por compartir estas conversaciones con tus amigos, tus contactos en tu perfil, dejar tu comentario. Gracias por todo eso. A nosotros nos ayuda porque hace que funcione el algoritmo de esta red social y pueda notificarle a otros que ya estamos aquí en vivo, que ya estamos en la transmisión eh, y que pueda ser de bendición para más gente y más personas puedan escuchar estas conversaciones. Gracias, bienvenidos todos. Así es que ya entrando de lleno, porque ya empezamos tarde, ya entrando de lleno a la conversación de esta noche, hoy quiero platicar de las circunstancias que a veces vivimos y cómo es que a veces parece que cuando las cosas marchan bien, cuando las cosas están bien, este, pues dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, de acercarnos, de entregarle tu corazón al Señor, de poner tu confianza en Él. Y no así cuando las cosas no están yendo tan bien. Quizás es un error generalizar y decir, no, es que todos, cuando las cosas están bien, todos se olvidan de Dios. Cuando las cosas están mal, todos se olvidan, todos buscan a Dios. No está bien generalizar porque no siempre es así y no siempre es de esa manera. Hay quienes todo el tiempo buscan a Dios cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Pero hay quienes somos más necios y cuando las cosas están bien, no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos a Dios, no nos acercamos a su gracia y su favor, nos olvidamos de mostrar gratitud en nuestro corazón. Pero cuando las cosas están mal, cuando las cosas no están funcionando, cuando las cosas no están resultando como quisiéramos, ahí sí, todos corremos a buscar a Dios, todos nos acercamos a Dios, ahí andamos. Hasta el que no cree, cree. Hasta el que no cree en Dios también se acuerda que hay un Dios y hasta el que no cree también en lo más profundo de su corazón hace oraciones o hace confesiones como si existes, ahora sí me voy a portar bien. Si existes, si me sacas de esto, si me ayudas, si en verdad tú estás ahí y me libras de este problema, yo voy a cambiar mi actitud, voy a empezar a creer y en fin. Hacemos muchas cosas cuando las cosas no marchan bien. Tomamos decisiones, hacemos promesas, queremos una respuesta de parte de Dios, queremos que Dios responda a nuestra oración, queremos que Dios escuche nuestra oración y que nos rescate, que sea como un equipo de salvamento con ejércitos de ángeles y eh, seres espirituales de parte de Dios y un ejército de oradores, de intercesores que estén a favor nuestro para que salgamos victoriosos de aquellas batallas en las que solemos meternos o en las que solemos estar en gran parte de nuestras vidas por las dificultades, las decisiones, incluso nuestras actitudes que nos llevan a estas circunstancias en las que queremos o necesitamos ayuda. Así es que yo espero que podamos poner sobre la mesa esta conversación y que sea de bendición para tu vida, ¿verdad? Esa es mi oración y que esta charla que tenemos esta noche bendiga generosamente tu vida. Entonces, de hecho, puse esta conversación todo el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Porque todo el tiempo deberíamos de tener un corazón dispuesto para Dios, todo el tiempo deberíamos tener un corazón agradecido, todavía tenemos, todo el tiempo deberíamos de tener fe, fe en nuestro corazón, en nuestro entendimiento para buscar a Dios. Todo el tiempo deberíamos de acercarnos a Dios y disponer nuestro corazón para
que Él hable a nuestras vidas, para que transforme nuestras vidas. Debería de ser todo el tiempo, pero no todo el tiempo es así. Y quiero dejarte claro, o quiero compartir esta noche contigo. No es un mensaje de condenación, no es un mensaje de arrepiéntete, pecador, porque todo el tiempo estás lejos del Señor o te apartas de Dios, gente hipócrita, convenciera. No, no, no. Yo reconozco que soy de esas personas de las que no todo el tiempo oro, no todo el tiempo leo la Biblia, no todo el tiempo tengo la actitud correcta, no todo el tiempo estoy haciendo bien las cosas, no todo el tiempo, no soy un ser celestial, espiritual, que flota en el aire por la gran comunión que tengo con el Señor. Si algo puedo reconocer, si algo puedo decir aquí delante de todos ustedes, no lo vayan a decir a nadie, pero aquellos que oigan este mensaje aquí, guarden el secreto. Si algo puedo reconocer es que solo y únicamente ha sido la gracia de Dios sobre mi vida lo que me ha sostenido. No soy una persona que se la pase orando todo el tiempo. Y no lo digo para que tú no ores, o para que tú no busques al Señor, o para que tú no te acerques a Dios. No lo digo como un, como una señal de orgullo, o que me sienta yo orgulloso porque no oro lo suficiente, o porque no leo la Biblia lo suficiente, porque no hago todo lo que quisiera hacer para Dios. Eh, y a veces siento que no es suficiente. No lo estoy diciendo como una muestra de orgullo o de satisfacción de que porque no lo hago las cosas están bien. No, de ninguna manera. Créanme que a veces siento tanto peso y tanta culpa en mi corazón, que siento que no soy ni siquiera digno de ser un instrumento de Dios, o que mandar un mensaje de bendición a alguien, y poderle dar una palabra de edificación, poder interpretar un sueño, o poder orar por un enfermo. A veces siento que no soy la persona idónea, a veces siento en mi corazón que no soy la persona eh, correcta que Dios pueda usar para bendecir la vida de otros, porque no oro lo suficiente, porque no leo la Biblia lo suficiente, porque no sirvo a Dios lo suficiente, porque ocupo mi tiempo para otras cosas, que en lugar de estar orando, o estar intercediendo, o estar leyendo la Biblia. A veces siento que no es suficiente lo que hago espiritualmente, y siento que no soy digno. Entonces, no te lo digo como una señal o lo que te estoy diciendo no es como una muestra de orgullo o de satisfacción el no hacerlo. La culpa a veces es muy grande, y a veces la insatisfacción que siento por no hacerlo, por no tener el tiempo que yo quisiera para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, para poderle servir al Señor. A veces eso me hace sentir como que no soy el instrumento que Dios va a usar, que no soy la persona que Dios dijo que sería, o que no he llegado a la estatura del varón o del siervo de Dios, o del instrumento que Dios quiere usar. Entonces, ese conflicto interno pasa muchas veces. He aprendido a superar esos miedos, esas inseguridades, esas incertidumbres que de repente vienen a mi corazón por no ser la persona que debería de ser. Y en todo el tiempo me he dado cuenta que todo el tiempo no se ha tratado de mí, o de mis capacidades o mis talentos, que todo el tiempo se ha tratado de Dios, que ha sido Él el que ha demostrado, o el que ha mostrado que es quien tiene interés en que yo sea un instrumento, en que puede usar mi vida para bendecir a alguien, que puede usar mi vida para orar por un enfermo, que puede usar mi vida para dar una palabra de ánimo, o una palabra de aliento a aquel que está desanimado, cuando yo ni siquiera tengo fe suficiente para ver o para creer que el día de mañana será mejor, o darle una palabra de fe y de esperanza cuando yo a alguien que tiene necesidad, cuando mi fe y mi esperanza se sienten abatidas por tantas luchas o por tantas pruebas por las que estamos pasando. O tener que orar por un enfermo cuando la enfermedad está golpeando mi cuerpo, y tener que hacer una oración de fe para que alguien más sane, sabiendo que mi cuerpo aún no sana. O orar esta es la más común quizás que me ha tocado vivir, que tengo que orar por alguien que está teniendo problemas financieros, para que su economía o sus finanzas se restauren, para que sea prosperado, para que no le falte la provisión de parte de Dios en sus vidas, cuando yo siento en mi vida que no tengo
para cubrir ni todas mis necesidades. Entonces a veces esos momentos en que uno dice, ¿cómo Dios puede usarme a mí? O cómo Dios puede usar a esta persona, a lo que yo soy, a cómo yo vivo, a lo que yo pienso y siento, cómo Dios podría usarme a mí para bendecir a alguien más, para dar una palabra de aliento a alguien más. Y resulta que el que necesita esa palabra soy yo. A veces las circunstancias son tan fuertes, tan dominantes, que la fe pareciera que se hace menos o pareciera que deja de sostener nuestras vidas. Y entonces se nos exige o se nos pide como cristianos, como hijos de Dios, como servidores de Cristo, se nos pide que seamos casi perfectos y se nos exige a los cristianos que vivamos una vida de santidad, una vida de amor, una vida de humildad, una vida de mansedumbre, una vida de fe, de esperanza, de amor, que vivamos como lo dice la Biblia que deberíamos de vivir. Y resulta, porque además tenemos que dar el testimonio de que somos hijos de Dios, pero resulta que por dentro tenemos batallas que parecen interminables, batallas que golpean realmente nuestras vidas o golpean realmente nuestro interior y entonces vivimos ah, como en ese dilema o en esa dicotomía de que si somos o no somos, si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, si estamos haciendo lo correcto, si estamos viviendo de manera correcta. Tenemos esas luchas internas. Y luego si además de eso, tienes que dar testimonio a tu familia, a tus seres amados, a la gente que te importa, porque darles testimonio puede contribuir a su obediencia, a su salvación, puede contribuir a que ellos también se acerquen a Dios, pero de repente ven tus circunstancias y te dicen, hombre, ¿cómo puedes creer en un Dios que bendice si andas bien amolado, ¿no? ¿Cómo puedes creer en un Dios que sana si estás bien enfermo o te enfermaste y crees en un Dios que sana? ¿O puedes hablar de la restauración del hogar o de la familia o del matrimonio si tu matrimonio está deshecho, tu familia está destruida? ¿Cómo puedes predicar algo que no estás viviendo? Y pareciera que tenemos esos picos donde las cosas marchan bien. Y lo que me parece interesante de nuestras vidas, no sé si sea tu caso, pero al menos el mío, de repente veo que, que en los momentos que te está yendo bien, cuando eres un buen cristiano, cuando has estado siendo generoso y amoroso, amando a tus enemigos y bendiciendo al que te maldice y has puesto la otra mejilla quién sabe cuántas veces, cuando has tenido dinero y tú eres el que invita y el que paga las necesidades de los demás, invitas a comer y pones para el refresco a la hora de la comida y dices, ve, vean, estoy viviendo la gracia y el favor de Dios y resulta que cuando las cosas están bien, nadie lo ve, nadie se da cuenta que las cosas están bien y nadie observa que te está cambiando la vida, que las cosas están resultando, que tu matrimonio se está restaurando, que tus hijos están queriendo caminar en las cosas espirituales y cuando eso está pasando nadie lo ve. Nadie dice, wow, Dios está contigo. Pero cuando las cosas están mal, parece que se pasan la voz y corren la noticia. Miren, Axa le está yendo re mal. Miren todos, Axa las cosas no le están resultando. O miren, su carro se descompone a cada rato. O no trae dinero otra vez. En fin, y me pongo a mí de ejemplo, no porque sea una calamidad mi vida, sino porque de verdad, a veces nuestras vidas parece que reflejan solo lo malo o que solo lo malo podemos ver en nosotros y los demás también solo pueden ver lo malo. Ese sentimiento que desalienta, que desanima, no serías tú ni el primero, ni la primera, ni la última o el último en vivirlo. Eh, a veces ese sentimiento de derrota nos hace pensar o nos hace creer que Dios no está con nosotros. Y olvídate de ser un verdadero cristiano porque a veces hasta cuando las cosas están bien, hasta cuando las cosas están resultando, nosotros mismos tenemos actitudes que reflejan que nos hemos olvidado quién es el que nos ha puesto en esas buenas circunstancias o en esas buenas situaciones, porque hasta nuestro corazón se olvida de que ha sido Dios y le damos prioridad a las vacaciones, al malgaste, al despilfarre,
a disfrutar, a la fiesta, a pasear, a hacer muchas cosas en lugar de volver nuestros ojos al cielo y doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, gracias, gracias Dios, porque tú nos has sostenido. Gracias Dios, porque hasta aquí nos has sostenido. Y mañana, como sea la batalla y como quiera que venga la lucha, mañana tú también nos vas a sostener. Se nos olvida porque sea que estemos bien o que estemos mal, a veces nuestro corazón se olvida de quién es el que nos sostiene. Así es que, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hace tener estas actitudes? ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros para cambiarlo? ¿Cómo podríamos nosotros mostrar o reflejar eso que Dios pide que tengamos en nuestro corazón cuando le preguntan a Jesús cuál es el primero y más importante de los mandamientos? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eh, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento que deberíamos de tener nosotros presentes todo el tiempo, tal pareciera que se nos olvidó, que nos volvimos los más grandes ateos, los más grandes olvidadizos, y nos hemos olvidado de sus mandamientos, y no lo vivimos todo el tiempo. Oímos de hombres y mujeres de Dios que todo el tiempo están hablando de Dios, que todo el tiempo están pensando en Dios, que dicen llenando sus bocas diciendo, yo todo el tiempo lo pongo en manos de Dios. Si voy a tomar una decisión, lo pongo en manos de Dios. Lo que me voy a poner en la mañana, lo pongo en las manos de Dios. Lo que me voy a comer, lo pongo en las manos de Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo le hacen? Que todo el tiempo están pensando en Dios. Estoy viendo la tele y estoy pensando en Dios. Estoy durmiendo y estoy pensando en Dios y uno se maravilla y dice, wow, qué personas tan espirituales, qué personas tan comprometidas con el Señor, cómo le hacen, quiero ser como ellos cuando sea grande y pareciera que no estamos dando el ancho o no estamos llenando las expectativas que deberíamos de llenar, que otros tienen de nosotros e incluso las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. Y hay quienes prefieren, al no dar el ancho, al no llenar los zapatos de la espiritualidad establecida en el cristianismo o en el camino del Señor, al no llenarlos, hay quienes dicen, no, no puedo, yo no puedo ser un buen cristiano, yo no voy a ser un hipócrita, no voy a simular, ¿para qué insisto? ¿Para qué me esfuerzo? Ya mejor me aparto esto no es para mí. Y muchos cristianos prefieren no esforzarse, no continuar, no perseverar para que todo el tiempo sea una vida de fe. Yo no sé ustedes, pero yo oía predicadores conocidos que han escrito libros. A mí me gusta leer y tengo muchos libros de ellos. Y yo los leía y decía, wow, Robert W. Schambach se encerró en el closet, en su habitación. Él estaba hambriento de la presencia de Dios. Él tenía una pasión por Dios y él veía la necesidad de la gente. eh, y y cuando ve que la única manera de ser un instrumento de Dios para la gloria de Dios, para que Dios lo pudiera usar, Robert W. Schambach lo que hizo fue encerrarse en su habitación y no solamente se encerró en su habitación para descansar en su cama, no, se encerró en el closet de su habitación y le dijo a su esposa, de aquí no voy a salir hasta que Dios me demuestre o me muestre o me enseñe que Él está conmigo y que Él me va a usar para orar por los enfermos y los enfermos sanen. De hecho, el libro que él escribió que se llama El precio del poder que obra milagros, es ahí donde escribe este testimonio, donde él se encerró en su closet durante días se encerró ayunando y orando en el closet, en su habitación. No era algo cómodo, era algo incómodo para él, pero ahí estuvo orando día y noche, todo el tiempo esperando que la gloria de Dios se manifestara en ese espacio pequeño del closet de ropa ahí en su habitación. Y para sorpresa de muchos es que sí, la gloria de Dios se manifestó en él. Él salió de ahí revestido de gracia y favor y fue un gran instrumento de Dios para sanar a los enfermos. O lees el testimonio de T.B. Joshua,
cuando dice que él estuvo ayunando 40 días y 40 noches y que se subió a la montaña de la oración, que es el lugar donde ahora los miembros de esa congregación, y me estoy refiriendo a estos personajes porque ya fallecieron, y no estoy hablando mal de ellos, pero el testimonio que TV Joshua comenta o enseña en uno de sus libros, o lo ha dicho en muchas de sus predicaciones, es que él se apartó durante 40 días y 40 noches y estuvo orando y ayunando sin comer absolutamente nada, pidiéndole a Dios que su gloria se manifestara y que el poder de Dios viniera a él y que transformara la vida de muchos, que Dios permitiera que la vida de él fuese un instrumento de la gloria de Dios. Baja de la montaña de la oración y se manifiesta la gloria de Dios a través de TV Joshua y fue uno de los más grandes instrumentos de Dios en las regiones de África, principalmente en Nigeria, donde está su congregación, la congregación que él estableció. Eh, y uno dice, wow, 40 días y 40 noches. Y te podría seguir con la lista de hombres y mujeres de Dios, Catherine Kuhlman, eh, T.D. Jakes, perdón, eh, no es T.D. Jakes, T.D. Jakes todavía vive, pero también tiene un testimonio tremendo acerca de la gracia y la unción sobre su vida. Tele Osborne, el propio doctor Morris Cerulo, que dan testimonios impresionantes, que tú lees sus libros, que ves sus biografías y oyes todo lo que vivieron y todo lo que pasaron y todo lo que experimentaron. Y cuando lo lees dices, pues con razón son esos tremendos instrumentos de Dios, son esa generación de generales espirituales que tienen la gracia y el favor de Dios para obrar milagros, para viajar por las naciones, para establecer ministerios y que tienen ministerios reconocidos y prósperos y bendecidos. Y cuando los lees y lees sus historias y ves los frutos de esos esfuerzos de búsqueda de Dios, y a nosotros nos cuesta trabajo orar 10 minutos, nos cuesta trabajo sentarnos ante un dispositivo electrónico, ya ni siquiera ir a la iglesia, ya sentarte ahí en la sala de tu casa, prender el celular o prender la computadora para poder ver la transmisión o la enseñanza del pastor Axa. A veces hasta eso nos cuesta trabajo. No, 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 es que el pastor se tarda 2 horas, 3 horas hablando, es pesado. Ni eso podemos hacer y oímos los testimonios de estos hombres de Dios o leemos los testimonios de estos hombres de Dios y decimos, no, yo para ser como TV Joshua o para ser como Catherine Kuhlman o para ser como el mismo eh, Martín Lutero o en fin, cualquier otro hombre o mujer de la historia espiritual de la iglesia, decimos, no, no, eso no es para mí, yo no soy el instrumento que Dios quiere hacer y nos sentimos frustrados porque no podríamos llegar a la estatura de ellos. Cuando yo leía el libro de Robert W. Schambach acerca del poder de Dios que obra milagros, cuando leí ese libro me emocioné porque dije, wow, pues encerrarme en el closet 40 días y 40 noches, creo que sí lo aguanto, sí podría meterme en un ayuno y oración de todo ese tiempo. A lo mejor no le llego a los 40, a lo mejor llego a 30, pero no, a lo mejor no logro la unción que tiene o que tenía Robert W. Schambach, pero pues a lo mejor alcanzo un poquito de unción y no llego a ese nivel, pero pues ya tendría una unción que podría obrar los milagros que ellos hacían, ¿no? Pero de repente te frustras porque no puedes orar un día, no puedes ayunar un día, porque no puedes faltar al trabajo 40 días y 40 noches, porque si faltas te corren, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que sostener a tu familia y entonces dices, no, no puedo faltar 40 días, apenas me dan 15 días de vacaciones y mi familia necesita descansar o salir y pasear, entonces eso se vuelve un peso en el corazón, el no poder ser o no poder llenar los zapatos de las expectativas que Dios tiene de nosotros. Y se vuelve complicado para algunos, no sé, no estoy haciendo aquí una catarsis de mi frustración o de mi fracaso espiritual por no haber podido ayunar el tiempo que oró Tibi Joshua o Morcerul o Shambag o cualquier otro hombre que ha sido un gran instrumento en la mano de Dios. No, no estoy haciendo eso, solamente quiero poner en la mesa el contexto donde a veces nos encontramos, muchas veces como hijos de Dios,
que nos hace sentir, que nos hace sentir culpables o nos hace sentir es, un fracaso o nos hace creer que no estamos llenando las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros. Entonces, pensando en eso, es que comparto contigo esta conversación y le agradezco mucho al Señor, le agradezco tanto a Dios que nos permite llegar hasta donde tú estás, esperando que esta palabra, perdón, esperando que esta palabra te edifique, te bendiga y te haga reflexionar acerca de que todo el tiempo, tendríamos que ser un instrumento de parte de Dios, tendríamos que ser eh, la persona que Dios quiere usar para su gloria. Amén. Así es que aprovecho para saludar a Lulú Ortiz. Lulú, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Dice, hola Pastor Axa, buenas tardes. Hola Lulú, buenas tardes o buenas noches ya. Por acá ya está algo oscuro, pero buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias Lulú por acompañarnos. Y Chel, hermana, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Por aquí nos dejan sus likes también. Ischel, David, gracias David, gracias Ischel, gracias Lulú. Laura, gracias Laura desde Estados Unidos, gracias Laura. Gaby Lima, un abrazo, profeta, Dios le bendiga. Celcín, gracias Janet, un abrazo bien fuerte. Berenice también nos dejó su like, gracias Bere, Dios te bendiga. Bueno, gracias a todos, a los que están conectados. Recuerden, a veces me cuesta trabajo saber quién está en vivo, quién nos está escuchando en vivo, porque el dispositivo, ahora mire, otras ocasiones el celular hasta me dice quién nos está viendo. Ahora el celular no me dice ni quién está conectado en esta transmisión en vivo. Así es que si tú nos estás viendo y quieres que yo me entere que nos estás viendo, déjanos ahí un comentario, déjanos tu like y ya estaremos aquí al pendiente de tus comentarios. Bien, entonces, ¿por qué se llama este mensaje todo el tiempo? Porque el compromiso que deberíamos de tener como hijos de Dios, como personas que han decidido creer en el Señor, es que todo el tiempo deberíamos de tener presente en nuestro corazón y en nuestra mente, deberíamos de reconocer que Dios está con nosotros y que Dios es Dios todo el tiempo. No importa cómo te está yendo, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa si eres fiel o no eres fiel a Dios, no importa si oras lo suficiente, si te congregas lo suficiente, si lees la Biblia lo suficiente, si escuchas los consejos de tu pastor o no los escuchas, debes de saber que eso realmente no importa. Dios no es Dios por tu fidelidad. Dios es Dios, seas fiel o no seas fiel. Dios no deja de ser Dios porque te equivocaste, o Dios no baja su poder o baja su capacidad de ser Dios porque no oraste o porque no leíste la Biblia. Uno de los problemas que tenemos los que creemos en Dios es que pensamos, porque lo hemos aprendido así en las religiones, en las tradiciones humanas, hemos aprendido que Dios depende de nosotros para ser Dios. Aunque no lo digamos abiertamente, aunque no hacemos esa confesión diciendo Dios depende de mí para ser Dios, no lo decimos abiertamente, pero nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro comportamiento refleja que esa es la idea que tenemos. Porque depende de cuánto oras para creer que Dios está ahí, depende de cuánto lees la Biblia para creer que Dios te escucha, depende de cuánto asistes a la iglesia para ver si Dios te va a favorecer o no te va a favorecer en una necesidad que tú tengas. Pensamos que depende de nosotros la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. Creemos que todo eso que Dios es lo que Dios es. Dios es santo, Dios tiene poder sobrenatural, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Creemos que todas esas características que Dios tiene y de las cuales nosotros necesitamos conocer, y dependen nuestras vidas de esas características de Dios, creemos que todo eso que Dios es depende de nosotros, de cuánto nosotros oramos, de cuánto nosotros leemos la Biblia, cuánto te congregas, cuánto asistes, cuánto ofrendas, cuánto diezmas. Y decimos o pensamos, por la tradición, por la cultura, por nuestras propias inseguridades, pensamos que la existencia de Dios depende de nosotros. Insisto, no porque lo confesemos abiertamente, creo que nuestra cordura no llega a tanta tontería o a tanta, perdón que use la palabra, a tanta estupidez como para decir con nuestra propia boca que Dios existe porque depende de mí. Creo que no, si hemos creído en Dios es porque sabemos que Dios es real. El problema es que nuestra actitud refleja lo contrario, nuestra actitud
refleja que nosotros creemos en Dios, eh, eh, pero que la existencia de Dios depende de nosotros. Y no al revés, nosotros dependemos de Dios porque Dios existe. Entonces, ese es uno de los problemas que nos impide a nosotros tener el comportamiento correcto y vivir en victoria. Tuve que volver a leer el libro de Robert W. Schambach, el libro del doctor Cerulo. eh, Se llama, el libro del doctor Cerulo se llama El milagro de mi vida, o el de T.B. Joshua, o el de Catherine Kuhlman, o en fin, todos los libros que he podido leer acerca de estos hombres y mujeres de Dios que nos enseñan cómo fue su experiencia y su relación con Dios. Y a través de esta experiencia con Dios, al final he tenido que volver a encontrarme con entender que todos ellos reconocen que todo lo que lograron, que todo lo que hicieron no dependió de ellos, que tuvieron esas experiencias, que tuvieron esos tiempos de ayuno, que tuvieron esas búsquedas desesperadas de hambre desesperada de Dios, pero fue por la gracia de Dios, no fue por ellos, no fue su esfuerzo realmente, no fue cuántos días ayunaron y si se fueron al monte o no se fueron al monte. Yo tendría que irme al monte más cercano de aquí, es muy peligroso y tenerme que ir a ayunar ahí 40 días y 40 noches, quién sabe si lo sobreviva, no porque no pueda ayunar, sino por el riesgo que se tiene de estar ahí. Eh, y uno diría, ay, qué frustrante, entonces, ¿a dónde puedo irme? Porque además mi salario no me permite irme a ayunar 40 días y 40 noches para cubrir esa cuota espiritual y ser lo suficientemente espiritual para que Dios me use. Y entonces depende de mí, de mi unción, de mi búsqueda, de mi hambre, porque incluso yo he enseñado, yo he predicado acerca de esto, de muéstrame tu hambre y te diré cuánta fe tienes, o muéstrame tu hambre de Dios y te diré cuánta unción hay en tu vida. Yo mismo he predicado eso, porque en la enseñanza que tenemos, o en la tradición que tenemos, en la costumbre que tenemos, la existencia de Dios depende de nosotros, depende de nuestra fe, depende de nuestra capacidad de buscarlo o de acercarnos a Él. Y ese es un grave error, es un grave error que cometemos los que decimos creer en Dios porque queremos adjudicarnos el mérito de nuestra victoria. Queremos adjudicarnos el mérito de lo que sucede en nuestras vidas, el mérito de lo que Dios hace por nosotros, el mérito de los milagros. No sé si tú lo has dicho alguna vez, pero pasa un milagro en tu vida y de repente decimos, es que ese día que oramos, el día que oramos, ahí estábamos nosotros orando y llorando y diciéndole a Dios, Señor, responde. Y eran unas lagrimotas de cocodrilo. ¿De quién es el mérito? De tus lagrimotas de cocodrilo, de tu llanto desesperado. Eso fue lo que desató que el milagro sucediera. Eso fue lo que hizo que el milagro pasara. Y entonces cada vez que necesitamos un milagro necesitamos esas lagrimotas de cocodrilo, porque si no lloramos de la misma manera que lloramos la vez que sucedió el milagro no va a pasar. O decimos, es que sí, el milagro vino después de que ayunamos, lloramos, y es que fui a la iglesia y escuché lo que el pastor dijo, y entonces ahí tomé la decisión y le dije a Dios, ahora sí, Dios, ahora sí voy a hacer lo que me estás pidiendo, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a creer, y en ese momento tomé la decisión y entonces el milagro pasó. ¿De quién es el mérito? ¿De mi decisión, de mi esfuerzo, de mi capacidad? Créame, yo lo he dicho, yo he enseñado en algunas ocasiones, incluso he testificado mi vida y he puesto como testimonio lo que yo he hecho. Y cuando me escucho después, porque me gusta grabar lo que yo enseño, y cuando escucho lo que yo enseño, o lo que enseñé, perdón, me doy cuenta que ahí a veces va un poquito de mí, o un mucho de mí, diciendo cuánto oré, cuánto dije, cuánto hablé, cuánto pedí, de qué manera lo pedí, y tal pareciera que el mérito es mío. Y me tengo que arrepentir en muchas ocasiones, no una, dos o tres, han sido muchas ocasiones en las que he tenido que arrepentirme y pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, perdóname porque no fui yo, realmente no era yo el que hizo la oración correcta o hizo el compromiso correcto o el pacto correcto contigo o trajo la ofrenda correcta hacia delante de ti y entonces tú hiciste el milagro. No, no, no. He tenido que reconocer que es y solamente es Él el que ha hecho que mi vida avance, que mi vida camine, que pueda ir hacia adelante. No he sido yo, en ninguna manera he sido yo. De ninguna manera he sido lo suficientemente espiritual
o lo suficientemente santo o lo suficientemente puro para creer que tengo mérito en lo que Dios puede hacer con mi vida. A veces me siento con ánimos de escribir y escribo frases o escribo oraciones o escribo bendiciones a amigos, amigas, familia, que les mando un mensaje de felicitación. Y cuando termino de escribirlo digo, ay, qué bonito está esto que escribí. Y de repente quiero escribir lo mismo para alguien más y no me sale más que un, una patada ahí de chanfle que no dan un sentido ni siquiera a lo que estoy escribiendo. Y de hecho, si ustedes se habrán dado cuenta, algunos de ustedes sabrán que durante este año no he felicitado a todos, no le he escrito a todos el día de su cumpleaños. Facebook te notifica cuando alguien cumple años y me manda el mensaje, unas veces porque no lo leí, porque se me pasó, otras veces porque cuando vi que era el cumpleaños de alguien no sentí en mi corazón, no sentí las palabras para felicitar y solamente puse feliz cumpleaños, bendiciones, y es todo lo que he puesto en algunos ni siquiera les he escrito algo. Y pareciera que soy mala onda porque no le escribo a todos. Soy honesto, me he dado cuenta que no siempre tengo la inspiración o el ánimo o las palabras para poder felicitar a alguien. Pero a veces sí lo hago y cuando lo hago resulta que lo que escribí, hasta yo me gusta lo que escribí, y, pero no es todo el tiempo. Y tengo que reconocer que no soy yo, tengo que reconocer que no es mi mérito, que no es mi capacidad. He leído el libro que escribí varias veces y hay unos capítulos que a mí me encantan cuando los escribí y hay otros que me doy cuenta que solamente lo escribí para completar el libro, para terminarlo, para, para concluir la idea de escribir el libro, ¿no? Entonces, tengo que reconocer honestamente que no soy yo, que no es mi capacidad, que no es mi talento, que es Dios. Pero tendría que reconocerlo todo el tiempo, no solamente cuando las cosas o cuando el corazón me da para reconocerlo, sino que tendría que ser todo el tiempo. Y por eso quiero compartir contigo este texto. Así es que después de esta catarsis que acabo de hacer, toda esta explicación que acabo de dar para poder llegar al punto de lo que esta noche quiero compartir contigo. Así es que gracias por compartir el video, gracias por estar con nosotros hoy. A los que están en vivo, gracias por quedarse. Y si tú estás aquí en esta transmisión, bendigo tu vida. Alguien me dijo hace poco, súbele el volumen a la prédica porque no se oye. Bueno, lo siento, pero es que grabo desde un celular y no tengo un micrófono aquí para ayudarme a mejorar el sonido que sale en el video. Así es que lo que oyes es lo que hay. Pero no, te recomiendo que uses audífonos, que le subas el volumen, que lo conectes a algún dispositivo de reproducción o desde tu televisión o en tu computadora y puedas subirle más el audio. Voy a procurar hablar más fuerte y que no me gane la distancia o el cansancio para bajarle el volumen a mi voz. Así es que procuraré hablar lo suficientemente fuerte para que tú me escuches. Dice en Primera de Reyes, vamos a la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 20. Es un pasaje que seguramente ya habrás leído, pero me gustaría leerlo contigo esta noche. Se me movió aquí mi nota. Primera de Reyes, capítulo 20. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia ahí. Y si no tienes la Biblia ya a la mano porque vienes en el transporte público, porque vas de regreso a casa, vienes manejando, o ya estás en tu cama acostado y pones este video para que te arrulle y te puedas dormir y dormir tranquilamente. Bueno, déjame leerte el texto. Y después de leer el texto, espero que la palabra de Dios nos edifique a ambos. Amén. Dice la palabra del Señor. Voy a leer todo el capítulo. Lo considero necesario para poner en el contexto de lo que te quiero decir esta noche. Entonces, dice Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él, perdón,
quería leer aquí, pero será mejor que lea aquí. Es que no veo y no me ayuda. Ok, otra vez vuelvo. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron así: Así dijo Ben-Hadad: Yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mi mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron: No le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decida el rey mi señor: haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: Has venido esta... perdón. Repito el versículo 13. Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Esta es palabra de Dios para el rey Acab. Para que conozcas que yo soy Jehová. Versículo 14. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová: Por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: Tú. Tú debes de empezar la guerra, mi querido Acab. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: Si han salido por paz, tomadlos vivos; y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera, y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Versículo 24. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego
pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Versículo 26. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomados provisiones, fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a todos los sirios en un solo día, 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado también. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído que los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes, pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Siguieron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Entonces tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a sus compañeros por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda este hombre si llegara a huir. Tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia y tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano del hombre de mi por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Amén. Yo te recomiendo que leas el libro de los Reyes si no los has leído. Son libros interesantes que, además de contarnos la historia de Israel, son libros que demuestran el carácter que los reyes tenían. Y uno de los reyes más controversiales y quizás, yo creo que, perdón que me atreva a decirlo, pero es un rey que no tenía carácter. Es un rey que le faltaba carácter y que tomaba malas decisiones cada vez y se equivocaba vez tras vez tras vez, y todas las veces que tomaba una decisión era un error y cada vez que hacía algo era un error, pero siempre lo que me parece interesante es que de alguna manera Dios mostraba misericordia hacia este rey, esperando que este rey se corrigiera. Es el mismo rey, Acab es el mismo rey a quien Elías le profetizó, por mi boca no lloverá. Y es el rey que tuvo que enfrentar la sequía de 3 años y 6 meses que el profeta Elías había declarado. No sé por qué dije 3 años y 6 meses, pero fueron 3 años de sequía.
Y fue este rey el que lo tuvo que soportar. Fue este rey el que vio al profeta Elías diciendo, ahora va a llover, y llovió. Y fue el mismo rey que vio cómo el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal y vio la gloria caer del cielo. Pero también es el rey que se casó con Jezabel, es el rey que cometió errores, es el rey que se hacía sus berrinches, el rey berrinchudo y caprichoso, y que fue malo para gobernar. Fue un rey que se disfrazaba para ir al campo de guerra, fue un rey que pretendió engañar a Dios muchas veces y salir bien librado, y que al final esta palabra que el profeta le dice, tu vida por la vida de aquel rey que dejaste ir, y la vida de tu pueblo por la vida del pueblo que liberaste. Ah, un error que se equivocó muchas veces, perdón, un rey que se equivocó muchas veces, que cometió errores constantemente y que en este pasaje en particular se vuelve a equivocar. No crean que el favor de Dios sobre este rey era porque él se portaba bien. Yo creo que es uno de los reyes que más se equivocaron, pero en este pasaje en particular yo lo que puedo ver es que a pesar de todos sus errores, Dios siempre mostraba misericordia. Y nuevamente Dios le muestra su misericordia. Ahora Ben-Hadad, el rey de Siria, rodea a Samaria y va a pelear contra Israel. Es un ejército enorme. Me llama la atención que el ejército de Ben-Hadad llenaba la tierra. Literalmente hagan de cuenta que era una alfombra de soldados que se veían a la distancia, mientras que el ejército de Acab era un ejército de 7.032 soldados que estaban eh, do- perdón, se me fue el número, pero 7.230 y algo soldados eh, que estaban enfrentando a este ejército enorme y que al final lo vencieron. Y lo que me parece interesante es que el rey ni siquiera está listo para pelear, pero Dios le dice, ve y pelea. Y y dice el rey, ¿y quién va a empezar el pleito? Y Dios le dice, vas a ir tú. Este hombre te está amenazando y te va a destruir. Y va a destruir a la ciudad y va a destruir al pueblo de Israel. Así es que tienes que pararte y pelear. Muchas veces tú y yo nos hemos puesto en el camino para defender nuestra casa, defender nuestra familia. Nos hemos puesto en el punto de ser intercesores, guerreros de oración. Aprendemos estrategias de oración para buscar que Dios escuche nuestro clamor y que Dios atienda nuestra oración. Y tratamos de ser eh, personas capaces de enfrentar a nuestros enemigos y defender a nuestra familia con nuestras propias vidas, en oración, en ayuno, en la búsqueda de Dios con la fe, pidiendo auxilio espiritual, y tratamos de defender lo que es nuestro. Pero no porque seamos muy capaces, de verdad, este rey no era un rey de guerra, no era un David. David era un hombre que peleaba y sabía pelear. Cuando le dice al rey Saúl, yo he vencido al oso y he vencido al león porque Dios está conmigo, no se estaba inventando un cuento. Él había peleado y defendido las ovejas de su padre contra osos y leones para salvar la vida de sus ovejas. Y cuando enfrenta a Goliat, lo hace con la convicción de que Dios está con él. Cuando se vuelve rey y enfrenta a sus enemigos, fue un rey que peleó con todos los enemigos que se pudieran imaginar. Todos aquellos que veían a David prosperar y que veían el crecimiento del reino de Israel se enojaban, se enfurecían y venían y enfrentaban a David, y David salía vencedor, aún sin ser rey, todavía siendo apenas un asistente del rey, un miembro de la casa real. Él iba y peleaba batallas y la gente se maravillaba cómo David regresaba del campo de batalla victorioso. Acab no era un hombre de guerra. Acab no era un hombre que tuviera estrategias militares. Era un hombre que dependía constantemente de las circunstancias. Si tú lees la historia de Acab, Acab era un rey que se movía conforme a las circunstancias. Si las circunstancias lo orillaban a la derecha, él iba a la derecha, aunque no fuera la voluntad de Dios. Si las circunstancias lo obligaban a ir al frente, y él salía, iba al frente y peleaba, y si era la voluntad de Dios y le había acertado, él iba y lo hacía. Pero no era un hombre que tuviera estrategias, no era un hombre que supiera escuchar la voz de Dios o que hiciera lo que Dios le pedía. Simplemente se movía conforme a sus circunstancias. Fue un rey que cedió o que entregó la autoridad que él tenía como rey, se lo entregó a su esposa, la reina. Y la reina Jezabel hizo en el pueblo de Israel lo que le dio la gana. Instituyó altares a los Baales, a Cera, a
para adorarlos. Tenía este ejército de sacerdotes que enfrentó Elías, lo instituyó su esposa Jezabel, y Acab lo consentía. Acab permitía eso. Si la lluvia le caía, ahí se quedaba, no se movía. El profeta Elías tuvo que decirle: corre, vete a la casa porque viene una gran tormenta y la tormenta te va a agarrar y quién sabe qué te pasa en medio de la tormenta. Así es que ve y resguárdate. A él hubiera podido tomar la tormenta y se pudo haber desatado un caos sobre la vida de Acab. Y Acab simplemente diría: bueno, me tocó, fue la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos una actitud como la de Acab. Nos movemos por las circunstancias. Si las circunstancias te llevan a orar, oras. Si las circunstancias te llevan a ayunar, ayunas. Si las circunstancias te llevan a pedirle a Dios, le pides a Dios. Pero si las circunstancias no te generan un problema, no oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios. Porque las circunstancias están en paz, las cosas están tranquilas, no pasa nada. Esa actitud de Acab no deberíamos de tenerla nosotros. La actitud de a ver qué te dice la vida, a ver qué te deparan las circunstancias, ser feliz porque tienes dinero, estar contento porque te está yendo bien, disfrutar del día porque no peleaste con tu marido, con tu esposa, y entonces el día fue maravilloso, ser feliz porque te pudiste ir de vacaciones y disfrutar o te vas a ir de vacaciones los próximos días, y ser feliz por eso. Conocí a una persona, más bien conozco una persona que cada cierto tiempo se va de vacaciones y hace viajes al mundo. Ella dice: no, pues yo he ido a Jerusalén, me he ido a Italia, he ido a Francia y recién se fue a Dubái. Y yo oía todo eso y decía: wow, ¿cómo viaja esta persona? Qué bárbaro, qué posibilidades tiene o cómo se ha organizado para poder hacer estos viajes. Pero estos viajes no eran como su desahogo, eran como su momento de felicidad a lo largo del año. Entonces esperaba el viaje que venía en el año para poder ser feliz durante el viaje. El resto del año, pues no era muy feliz. Eh, y entonces el viaje determinaba su felicidad. A veces pensamos de esa manera, a veces pensamos como Acab. Acab es el ejemplo claro de aquel que cree en Dios, pero espera que las circunstancias lo muevan. La Biblia nos enseña que no debemos ser movidos por las circunstancias o que las circunstancias no deberían de determinar nuestras creencias o nuestra búsqueda de Dios. Nosotros deberíamos de buscar a Dios todo el tiempo, cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, cuando estamos en victoria y cuando estamos en derrota, cuando tenemos necesidad como cuando no tenemos necesidad. La Biblia nos enseña que nuestra búsqueda de Dios no depende, o nuestra alabanza a Dios o nuestra consagración a Dios no depende de cómo nos está yendo. No depende de las cosas, cómo están resultando. Insisto en esto y no lo digo para presumir o hacerme un mártir o ponerme como ejemplo, sino lo digo como porque es un testimonio vivo lo que yo he podido observar. Yo me he dado cuenta que en mi vida, cuando las cosas no están bien, soy una persona que ora con desesperación, que ora con sufrimiento, con lágrimas en los ojos, que ora como gritos de auxilio desesperados a Dios, diciendo a Dios, ayúdame, y no, y por favor no me dejes y que tu mano me sostenga y ábreme las puertas. Y estoy orando, pero también me he dado cuenta que la comodidad de mi alma o la comodidad de mi corazón es que cuando las cosas están bien, no oro. Soy honesto con ustedes, no quiero ser cínico tampoco, pero quiero abrir mi corazón con ustedes porque eh, no quiero que te sientas mal ni que te acostumbres a vivir como acá. Yo he sido desafiado a cambiar esa actitud y a darle gloria a Dios, porque sé darle gloria a Dios cuando las cosas están bien, cuando tengo paz en mi matrimonio, cuando las cosas están bien con mis hijos. Hay algo que me he propuesto en mi corazón y es que cada vez que salimos de casa, al trabajo, a donde vayamos, le doy gracias a Dios, le pido a Dios que vaya con nosotros y cuando regresamos a casa, yo le doy gracias, le digo: gracias Jesús, gracias Señor, por fin Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias porque estás con nosotros, porque he tomado la decisión de que no se me olvide que si salí fue por la gracia de Dios y que si volví fue por la gracia de Dios. He visto a muchos cristianos que oran desesperados porque un milagro pase en su vida. Y cuando pasa el milagro dejan de orar. He visto a muchos cristianos que asisten a la iglesia con tal devoción, con tal búsqueda, con tal hambre del Señor, que están ahí porque están esperando que Dios haga un milagro. El milagro sucede
y dejan de venir a la iglesia. He visto a muchos cristianos estar en la congregación constantemente, no faltan. Si tuviéramos 7 reuniones a la semana, las 7 reuniones estarían. Si tuviéramos 3, 4, 5 reuniones al día, ahí estarían las 3 o 4 o 5 reuniones cuando están en necesidad. Pero cuando la necesidad se resuelve, ya no están más. Porque las circunstancias nos obligan a tener una actitud, a tomar la decisión de buscar a Dios o de no buscarlo. Esa es la actitud de Acab. La actitud de Acab es aquella que se mueve por las circunstancias. Yo te invito a que no seas alguien que se mueve por sus circunstancias, que las circunstancias no determinen tu hambre de Dios o tu búsqueda de Dios. Que si tienes problemas, puedas buscar a Dios, pero que si no los tienes, si no hay necesidad en tu vida, también puedas buscar a Dios. Que te acerques en oración, que tomes tiempo para agradecerle y decirle, Dios, gracias porque las cosas están bien. A mí me parece interesante cómo la primera batalla fue una batalla necesaria porque el enemigo estaba rodeando a este rey. Y eran 32 reyes. Imagínate qué tamaño de ejército sería que había 32 reyes convocados, cada uno con su ejército, y habían sido llamados para enfrentar a este rey que apenas completó un ejército de más de 7,000 personas. 100,000 soldados enfrentándose a 7,000 soldados. Y esta batalla Dios le dice al rey Acab, le dice, ya te rodearon tus circunstancias, ve y pelea. Yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar este triunfo, vas a salir vencedor, no vas a ser derrotado, vas a enfrentar al adversario y lo vas a derrotar. Tienes que levantarte, tienes que salir y luchar por tu victoria. Yo voy a estar contigo, te voy a dar este triunfo, te voy a entregar este enemigo en tus manos. Sale a la batalla, enfrentan al enemigo, derrotan al enemigo. Impresionante una batalla, esta batalla debe haber sido épica, muy, muy clara la victoria de Dios, porque no puedes con un ejército de 7,000 personas vencer a 100,000 personas o más de 100,000 personas. Pero ahí Dios lo hizo otra vez y le da la victoria al rey Acab. Y cuando regresan de la batalla, esta es la parte que quiero que tengas muy presente. Cuando regresan de la batalla, viene el profeta y le dice al rey, prepárate, prepárate, porque de aquí a un año va a volver este rey. Estas palabras se me asemejan o me dan la idea de lo que dijo Jesús cuando dijo que cuando el hombre fuerte es atado y echado fuera de la vida de una persona por la gracia y el favor de Dios, y esta persona es liberada, el espíritu inmundo sale de la vida de la persona y la persona queda con una vida ordenada y limpia, una casa ordenada, limpia y vacía, pero que el espíritu inmundo se va. Y dice el Señor Jesús, son palabras de Jesús, cuando dice que este espíritu inmundo, después de dar vueltas en los lugares desérticos, regresa a esa casa para ver si puede entrar otra vez. Cuando las cosas están mal, clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, tengo problemas financieros, mi hijo se enfermó, mi esposo pelea conmigo, me están queriendo correr del trabajo, me he enfermado otra vez, Señor, ayúdame, te suplico, y te pones a orar, desesperado, desesperada, esperando el milagro de parte de Dios, suplicando por un milagro que Dios obre en tu vida, esperando que el milagro pase, y estás ahí y Dios dice, yo estoy contigo, voy a darte esta victoria. Sales del problema, sales de tu necesidad, tus circunstancias cambian, y en lugar de hacer caso a la voz del profeta que dice, prepárate porque esto va a volver, prepárate porque es un enemigo que te quiere destruir, llámese enfermedad, llámese deuda, llámese problemas matrimoniales, llámese problemas con los hijos, desobediencia a los padres, rebeldía, necesidad financiera, deuda, problemas en el trabajo, enemigos del trabajo, llámese como se llame. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestros enemigos no son las personas. Nuestros enemigos son seres espirituales que están buscando destruirnos, que están provocando circunstancias alrededor de nosotros para que nosotros renunciemos, reneguemos de la fe, demos nuestro brazo a torcer y terminemos siendo vulnerables ante la presión o ante las circunstancias que estamos viviendo. El profeta, el rey sale, pelea la batalla y regresa victorioso. No regresó victorioso porque fuera un gran rey o porque fuera el mejor de los ejércitos o porque fueran los más devotos de Dios, porque fueran los que más buscaban a Dios y tenían más hambre de Dios y entonces esa hambre de Dios les hizo tener la victoria. No, era un pueblo que estaba distraído, era un pueblo que estaba viviendo confianza. Mire,
el rey Ben-Hadad le manda a decir al rey Acab, voy a tomar todo lo que es tuyo, tu oro, tu plata y tus hijos. Voy a tomar a los más hermosos de tus hijos, voy a tomar a tus mujeres. Todo lo que sea hermoso en ti, en tu vida, en tu reino, lo voy a tomar. Y el rey, mire cómo, por eso le digo que no seamos como acá. El rey ve eso y le dice, oh sí, rey, está bien. Y le vuelve a decir el rey, ¿no entendiste lo que voy a hacer? Te voy a tomar todo lo hermoso que hay en tu reino, lo voy a tomar y va a ser mío. Y el rey dice, ¿por qué te enojas conmigo? Ya te había dicho que sí, lo que quisieras. Mucha gente se pregunta, muchos cristianos se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo problemas en mi matrimonio? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué mis hijos no obedecen? ¿Por qué los invito a orar, a leer la Biblia y no quieren? Los quiero llevar a la iglesia y no quieren. Tengo que llevarlos a una iglesia donde haya em, actividades para jóvenes, actividades para niños, para que mis hijos quieran ir. Pero no porque buscan a Dios, sino porque buscan las actividades de la iglesia. Tengo que hacer cosas o tengo que ceder a la presión social. Tengo que aceptar que en mi trabajo me digan, oye, tienes que hacer esto, tienes que ser corrupto, tienes que participar de esto porque si no te corremos. Tengo que aceptarlo porque si no, no tendría otro trabajo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tu enemigo no te va a atacar por sorpresa. Mire, hermano, hermana, Dios es tan misericordioso con nosotros que nos pone en advertencia acerca de los ataques que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Dios nos pone en advertencia y dice, hey, cuidado, nos da alertas y nos dice, hey, cuidado, mira, te estás enfriando, te estás apartando, tu hijo se está enfriando, tu esposo se está enfriando, tu testimonio, ese reclamo constante que le haces a tu esposo, en lugar de animarlo a la fe, lo está desalentando, lo está desmotivando, ya no quiere saber nada de Dios porque no le das un buen testimonio. Las cosas se van a poner difíciles, se van a encarecer, va a haber una crisis financiera, así es que administra mejor tu economía, no te endeudes, no busques problemas financieros, ten libertad financiera. Y Dios nos pone en advertencia todo el tiempo. Nos pone en advertencia acerca de cuánto tiempo inviertes en ver televisión, cuánto tiempo inviertes en orar, cuánto tiempo inviertes en buscar a Dios. Nos pone en advertencia qué tipo de música escuchas. Y luego nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué este enemigo quiere destruirme? ¿Por qué estoy en medio de este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? Y nos preguntamos como si no supiéramos. Nos preguntamos en qué momento perdí a mis hijos, en qué momento dejé que las adicciones me robaran a mi hijo o a mi hija, en qué momento dejé que mi esposa dejara de tener amor hacia mí si lo único que hacíamos era oír a Paquita la del barrio. ¿Qué me pudo haber afectado? Solamente la música. Hermano, hermana, no nos damos cuenta, no nos damos o no queremos darnos cuenta que muchas de las actitudes y de los comportamientos que tenemos son nuestros enemigos y nos están orillando, nos están conduciendo a una batalla en la que nos vamos a ver en desventaja. Bendito sea Dios. E insisto otra vez, es Dios y solo Dios. Bendito sea Dios, que aun cuando estamos en una batalla o estamos a punto de tener una batalla en la que estamos en desventaja, porque no estamos preparados para esa batalla, porque no hemos orado lo suficiente, porque no buscamos a Dios, porque ni siquiera tenemos la fe y la certeza de que Dios está con nosotros. Aún así, Dios muestra su misericordia y nos ayuda, porque en medio de la batalla estamos ahí clamando a Dios, Señor, sálvame, salva mi matrimonio, salva mi economía, salva mi salud, salva mis hijos. Y ahí va Dios y ayuda a nuestra petición, contribuye con nuestra oración y entonces nos saca de la batalla y salimos vencedores. Y cuando salimos de la batalla, somos bien campeones, somos los mejores. Es que oré a Dios y Dios me escuchó. Mi oración, mi oración fue la que me salvó. Oré con amor y con fe y creí al Señor.
porque no nos preparamos para la batalla. No creemos en la advertencia que Dios nos hace de prepárate, de tienes un enemigo que te quiere destruir, hay un ladrón que quiere robar, matar y destruir tu vida. No creemos esas advertencias. Y estamos viendo al enemigo cómo se está preparando, cómo está acampando alrededor nuestro. Y decimos, nah, no es cierto, el pastor exagera, es la religiosidad, es el fanatismo, es exagerado eso que la música, que la televisión, que los juegos de video. No, está exagerando el pastor. No es cierto. Y entonces cuando estamos sitiados, cuando estamos rodeados por nuestros enemigos, porque nuestros enemigos no tienen misericordia. Nuestros enemigos, el diablo no se va a tocar el corazón para ver qué tanto daño te puede hacer. Él vino a robar, matar y destruir. Eso es su plan, ese es su propósito, eso es lo que él quiere hacer. No le importa si estás listo o no estás listo para la guerra. No importa si le hiciste algo o no. Él ya te ve como un enemigo, como una enemiga a la que tiene que derrotar, porque si tú te levantas en victoria, si tú tomas la fe y el estandarte de la fe y te levantas en victoria, él sabe muy bien que vas a impactar la vida de otros a tu alrededor y tu testimonio, tu vida de fe hará que otros más salgan de las tinieblas. Y él no quiere eso. Entonces va a sitiarnos, va a rodearnos y va a hacer una guerra que no te esperabas tener. Te va a ser una confrontación contra ti que tú no querías vivir o que no querías pasar por ahí, pero la vas a tener que pasar y la vas a tener que librar porque Él te quiere destruir. Dios te va a sacar victorioso y vas a salir vencedor de esa batalla. Y de repente la situación se repite. Y tú dices, pero ¿por qué si ya lo había vencido? ¿Por qué si ya había superado esto? ¿Por qué si ya habíamos pasado por esta situación? ¿Por qué se está repitiendo? Pues porque no nos preparamos. El profeta, después de la batalla, mientras el rey está celebrando, el profeta viene y le dice, prepárate, porque este enemigo va a volver el próximo año. Ahora sí, prepárate. La primera vez no lo esperabas. La primera vez sabías, o no estabas listo, perdón, para esta batalla. La primera vez te tomó por sorpresa. No supiste cómo reaccionar, respondiste mal, tu primera respuesta fue equivocada, tomaste una mala decisión, hablaste con tu bocota, te equivocaste. Pero ahora sí, prepárate, porque va a regresar el próximo año. ¿Y qué cree que pasó? Regresó. El siguiente año regresó. Y regresó con una nueva estrategia. Ya no eran 32 reyes los que lo acompañaban, ahora eran 32 generales, gente de guerra, capitanes del ejército, gente que estaba lista para destruir al adversario, con mejor capacidad para obedecer, porque los otros reyes seguramente harían lo que quisiera, porque como se creen reyes y no les gusta que los manden, pero ahora iba a llevar gente preparada, gente que iba a obedecer a Ben-Hadad en medio de la campaña, en medio de la guerra. Y entonces el rey ahora sale y dice, ups, ay, sí vinieron, creí que no iban a venir, sí estaban por ahí, sí iban pasando por aquí, ok. Y la siguiente vez, a mí lo que me encanta esto me encanta de parte de Dios. La siguiente vez, aunque el rey seguramente se medio preparó, porque conociendo la historia de Acab, otra vez, no era un rey que se preparara para la guerra, era un rey que lo movían las circunstancias. Era un rey que las circunstancias le decían, ora, y él oraba. Las circunstancias le decían, tienes que ir al médico, y él iba al médico. Estoy parafraseando, por supuesto, no creo que la Biblia dice eso. Pero necesitas leer la historia de Acab y darte cuenta que era un rey que era movido por sus circunstancias. Todas sus decisiones, todas las decisiones que tomó el rey Acab fueron por sus circunstancias. Lo que le sucedía, los enemigos que tenía, las batallas que tenía que enfrentar, la gente que lo rodeaba, la capacidad que tenía para gobernar, eran por sus circunstancias. Y muchos cristianos vivimos por las circunstancias. Vivimos por lo que nos dice el día, para ver cómo sale el sol, para ver cómo está el clima, cómo están las cosas en el trabajo. No tenemos un plan, no tenemos una estrategia, no estamos preparados para la guerra, no estamos orando, no estamos pidiéndole a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestra salud. No estamos orando.
Oramos cuando tenemos problemas, pero cuando las cosas están bien, dejamos de orar. Vamos a la iglesia porque queremos ver un milagro, queremos que el pastor ponga las manos sobre nosotros, porque así a la distancia, a través de la transmisión, pues como que no se siente igual, pero ya yendo a la iglesia, a lo mejor si pone sus manos sobre mí, entonces recibiré el milagro. O ayunamos, aceptamos la convocación al ayuno y la oración para ver si ayuno varios días y entonces Dios decide usarme para poder ser un instrumento de Dios. Y entonces son las circunstancias las que nos van diciendo cómo vivimos cada día, las decisiones que tomamos, las palabras que decimos. Reconozco que por muchos años mi vida fue movida por las circunstancias. Las decisiones que tomé, las cosas que hice, la manera incluso en cómo servía al Señor, fue movido por mis circunstancias. Y cuando salía del problema, cuando salía del bache, cuando salía de la necesidad, no me preparaba, no estaba listo para el siguiente ataque del enemigo. Y siempre me tomó por sorpresa. Siempre tomé decisiones apresuradas, obligadas por las circunstancias. Mi mayor búsqueda de Dios, mi mayor tiempo de oración y de comunión con Dios fueron los momentos de desesperación. Pero ¿por qué no vivir todo el tiempo buscando a Dios? ¿Por qué no prepararse con anticipación a la batalla? Al enemigo que viene a destruirte. Saber que ese enemigo te quiere decir, hermano, el diablo, hermana, el diablo no está jugando a ver si te hace daño o a la guerrita con pistolas de dardos de juguete o no está jugando a las traes, a los encantados como un tiempo de recreación y diversión. No, el enemigo quiere destruirte. Es un enemigo que tiene una guerra declarada contra el reino de los cielos. Y tú eres parte del reino de los cielos. Y te tienes que preparar ante las circunstancias. Tienes que, tiene que quedarte claro que el enemigo está esperando el momento en que tú bajes la guardia, en que te confíes para poder afectar tu vida. Insisto, qué bueno que Dios no se mueve por las circunstancias. El rey Acab debió de haberse preparado durante un año, enrolar más soldados, equipar mejor a su ejército, buscar estrategias, buscar estrategias para derrotar a sus adversarios, fortalecer sus guardias, eh, construir mejores protecciones, extender los dominios del reino de Israel, hacer aliados, buscar aliados a otros reyes para enfrentar a este rey que quería venganza y que además Acab estaba advertido de que vendría el siguiente año. Pero no, no se preparó. No se preparó, bajó la guardia, siguió viviendo circunstancialmente y el tiempo de la batalla regresar. El diablo es un hablador siempre y siempre se mete en problemas por su bocota, porque es un mentiroso y padre de mentira. Y entonces a este ejército se le ocurre decir, el Dios de Israel es un Dios de montañas, por eso nos derrotaron, porque los fuimos a enfrentar a las montañas. Y estratégicamente quien está en control de una montaña pues, es más fácil que tenga una victoria. Militarmente y estratégicamente. Sería más fácil ganar una batalla así. Entonces los enemigos de Israel dicen, perdimos la batalla porque ellos estaban en control de la montaña. Pero la próxima batalla que tengamos la vamos a pelear en los valles. Vamos a pelear en terreno plano y ahí sí, como somos muchísimos más nosotros, ahí sí vamos a demostrar que su Dios no es un Dios de los valles, sino solamente es un Dios en las montañas y la victoria será nuestra. Bendito sea el Señor, porque Dios es Dios de las montañas y es Dios de los valles. Y aunque el enemigo, hermano, hermana, aunque el enemigo te quiere llevar a su campo de batalla,
Dios te va a mostrar su amor y su misericordia. Yo se los he enseñado en otras ocasiones. No dejes que el enemigo te lleve a su campo de batalla. Tú establece el campo de batalla. No permitas que el diablo se venga a pelear en tu casa, en la sala de tu casa, discutiendo con tu esposo, con tu esposa. No, no, establece el campo de batalla y tu campo de batalla será en el baño, en el patio, en la cocina, quizás de rodillas tú peleando contra el enemigo, buscando a Dios en oración y no con tu esposo o con tu esposa en la sala de tu casa peleando delante de tus hijos. Ese no es el campo de batalla porque estás marcando la vida de tus hijos en una batalla que no deberías de estar peleando en ese lugar. El enemigo cree, el enemigo cree que nos puede llevar a un campo de batalla donde nos va a derrotar. Y te va a llevar al campo de batalla de tu trabajo, de tu salud, de tu economía. Va a decir, aquí sí no vas a poder, aquí no puedes. Ok, Dios te sanó, pero de la economía ahí sí no tiene nada que ver. Dios no te va a librar en tus problemas financieros. Dios obró en tu cuerpo y te libró de la enfermedad, pero no va a resolver tus problemas financieros. Ok, Dios resolvió tus problemas financieros y a lo mejor te sanó, pero no va a restaurar tu matrimonio. Y te quiere llevar a un campo de batalla donde Dios, según el diablo, donde Dios no pueda ser Dios. Y me encanta que el profeta va y le dice al rey que es circunstancial, un rey que se sigue moviendo por sus circunstancias. El profeta va y le dice, por cuanto abrieron su bocota los sirios y dijeron que Dios no era Dios en los valles, sino solamente en las montañas. Ve al campo de batalla que el enemigo te está poniendo, ve al valle, y ahí en el valle vas a pelear. Y ahí Dios va a demostrar que también es Dios en los valles y en las montañas. Así es que a lo mejor tú no eres un gran estratega militar y no sabes de guerra espiritual y no sabes dónde orar y no sabes cómo orar. Bueno, tienes que tener fe, porque Dios es Dios en las montañas y en los valles. No importa que no sepas orar, no importa que no sepas de estrategia espiritual y de líneas ley y de cartografía espiritual y de las cosas espirituales. Probablemente no tengas ni la menor idea de qué es una guerra de oración, ni qué es una intercesión, ni qué es una oración de fe, ni que sepas ni siquiera cómo orar. A lo mejor no tienes la menor idea de cómo funciona el mundo espiritual. Pero Dios es Dios en las montañas y Dios es Dios en los valles. Y no depende de tu capacidad espiritual, ni depende de tu estrategia espiritual, ni de tu capacidad espiritual para pelear. Depende de Él. Depende de que Él sea Dios. Lo que tienes que tener es fe y creer y confiar y pensar que Él es Dios en las montañas y en los valles. Por eso nuestra actitud debería ser correcta todo el tiempo, no solamente cuando te va bien en las montañas y que cuando te va mal en los valles, ahí es cuando te acuerdas de Dios, pero cuando te va bien cuando te va bien no te acuerdas. No, todo el tiempo te tienes que acordar, todo el tiempo tienes que tener presente que Dios es Dios, todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día, todo el tiempo Dios es Dios. Tienes esa certeza, esa confianza en tu corazón. Quizás no sepas orar, pero ten confianza en Dios, escucha lo que Dios te tiene que decir. No seas necio como acá. No sea circunstancial como acá. Mire, tiene la batalla en esta segunda batalla. Ganan otra vez los israelitas, pero siempre fue por la mano de Dios. Siempre fue Dios quien le dio la victoria. Vuelven a ganar los israelitas. Vuelven a tener la victoria. Y el rey Ben-Hadad astutamente dice, busquemos la misericordia del rey. Vienen con el rey Acab pidiendo misericordia. Y el rey Acab, mire, si le hubiese perdonado la vida, por miedo, por compasión, por lo que sea, y le perdona la vida al rey Ben-Hadad y lo deja ir, bueno, ya, o sea, ya. Lo iba a enfrentar el siguiente año seguramente otra vez. Pero ¿sabe qué es lo que hace Acab? Le dice, hermano, no, si está vivo es mi hermano. Ya no somos enemigos, somos hermanos. Ah, por Dios. El enemigo no es tu hermano. No puedes hacer tratos con el enemigo, no puedes hacer tratos con el diablo, no puedes creer que el diablo te va a dejar en paz. Él no te va a dejar en paz. Él te va a querer seguir fastidiando la vida. Ah, pero es que ya le gané. ¿Y? Pero es que ya prosperamos financieramente. ¿Y? Es que ya no va a venir a molestarme. Claro que va a venir a molestarte. No bajes la guardia. No creas que
que estás haciendo las paces con tu enemigo. Tienes que hacer las paces con las personas, con ellos sí. Ellos no son tus enemigos. El enemigo de tu alma es el diablo. Y tienes que prepararte y no aceptar nada, negociar con el diablo. No tienes nada que negociar con el diablo. Si ya lo venciste, sácalo. Si ya venciste la pobreza, ya no la recibas. Si ya venciste la deuda, ya no la vuelvas a recibir. Si venciste la enfermedad, no la recibas. No digas, ay, mi diabetes, ay, mi hipertensión. No, no es tuya. Ya la venciste. Supéralo y échalo de tu vida. Porque no es tu hermano, no es un aliado, no es alguien con que debas de negociar. Por eso les digo que Acab es un rey circunstancial. Es una persona que vivía la fe de manera circunstancial. Cuando vio a Elías que hizo caer fuego del cielo, regresó bien contento a ver a su esposa Jezabel. No, hombre, mujer, ¿hubieras visto Elías? Traía una unción, traía un poder de Dios. Fuego cayó del cielo. Le está contando a la reina lo que acaba de hacer el rey Elías. Y la reina está queriendo matar al profeta. No seas un Acab, no seas un cristiano circunstancial, que busca a Dios cuando tiene problemas y que se olvida de Él cuando las cosas marchan bien. Prepárate todo el tiempo, porque no sabemos en qué momento el enemigo va a querer volver. No seas un cristiano circunstancial. Todo el tiempo busca a Dios, todo el tiempo ora al Señor, todo el tiempo lee la Biblia, todo el tiempo escucha la palabra, todo el tiempo congrégate, todo el tiempo ayuna, no solamente cuando las cosas estén bien, no solamente cuando las cosas están resultando o están funcionando. Esfuérzate por buscar a Dios. Esfuérzate por acercarte a la iglesia, esfuérzate por orar, esfuérzate por ofrendar y por diezmar, esfuérzate. Porque tu enemigo está buscando que tú te muevas por tus circunstancias. Que digas, no, ahora que tenga sí voy a dar, pastor. No, ahora que pueda sí voy a ofrendar y sí voy a diezmar. No, ahora que pueda, pero pues, ahorita no puedo y Dios sabe que no puedo. No, no dejes que el diablo te convenza. No negocies con el diablo. No negocies con tu enemigo. Él no es tu hermano. Él no está buscando tu bien. Él no es- eh, Aunque venga como el perro arrepentido, así como decía el Chavo del Ocho que decía que el perro arrepentido era aquel que venía con el hocico partido, las orejas caídas y el rabo entre las patas. Aunque el diablo venga así y te diga, ah, ya me ganaste, ya podemos ser amigos, ya no pelees conmigo, ya no te voy a molestar. No le creas, es tu enemigo. No aceptes una negociación con el diablo. Pelea con él. Enfrenta, prepara tu estrategia, prepárate, ayuna, ora, busca a Dios, congrégate, lee la Biblia, acércate al Señor lo más que puedas. Debes de estar preparado, porque seguramente volverá. Y volverá para quererte destruir. Y se va a preparar con los mejores ejércitos. Y se va a preparar con los mejores generales y con los mejores capitanes para el campo de batalla. Porque quiere destruirte. Así es que prepárate, prepara tu corazón, prepara tu vida. Y no seas un cristiano circunstancial que busca a Dios cuando las cosas están mal. Pero que se aleja de Dios cuando las cosas están bien. Por eso el mensaje de hoy es todo el tiempo, porque todo el tiempo deberíamos de estar buscando a Dios, preparándonos, orando y no viviendo, no estoy diciendo que vivas con miedo, porque, ay, es que tengo que orar porque si no el diablo va a venir. No, 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 no negocies eso con el diablo. Oramos a Dios porque buscamos a Él, porque nos acercamos al Dios de misericordia, porque recuerda esto. Dios es Dios de los montes y de los valles. Y aunque tú no seas el mejor de los cristianos, ni el que mejor ora, ni el que mejor busca a Dios, ni el que mejor ayuna, ni el que mejor lee la Biblia, a lo mejor ni lees la Biblia, no la sabes leer, te enredas cuando la lees, te duermes cuando la lees. Ah, no depende de ti, depende de Dios. Dios es Dios en los montes y en los valles. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es Dios en tu vida y puede bendecir tu vida, aunque tú no seas el mejor de los cristianos. Solo vuelve tu corazón a Él. Solo regresa tu corazón a Él. Solamente dile, tú eres Dios en los montes y en los valles. Y cuando me va bien, te voy a buscar y te voy a amar y voy a orar y voy a congregarme y voy a acercarme a ti. Y cuando me va mal, voy a orar, voy a buscarte, voy a congregarme, voy a acercarme a ti. Lo mismo todo el tiempo, cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, porque Él es Dios en los montes y Él es Dios en los valles. Y el enemigo no va a determinar, no va a marcar las circunstancias en las que tú sí buscas a Dios y en las que no puedes buscarle. Él es Dios todo el tiempo.
No solamente cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, Él es Dios. Me decía un joven, pastor, ¿por qué cuando las cosas están mal busco a Dios y cuando las cosas están bien empiezo a ver pornografía y empiezo a buscar mis viejos vicios y empiezo a dedicarle más tiempo a la televisión? Cuando tengo dinero prefiero ir al cine que ir a la iglesia. Cuando tengo dinero prefiero gastármelo en lo que yo quiero en lugar de dar una buena ofrenda a la iglesia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué soy así? Me decía este hermano preocupado. Y yo le digo, porque nos olvidamos que Dios sigue siendo Dios. Cuando las cosas están mal, clamamos a Él para que su poder nos saque. Pero cuando las cosas están bien, nos olvidamos de su poder que nos rodea todo el tiempo, que fue su poder el que nos llevó ahí, a estar bien, a disfrutar de la vida, a estar sanos, a tener paz en la familia, que es Dios, Dios el que lo hace. Así es que, querida familia, querida comunidad Manto Nuevo, gracias por escucharme. Vamos a orar, ¿le parece? ¿Qué tal que si oramos para que no nos olvidemos que Dios es Dios todo el tiempo? Todo el tiempo Él es Dios, ¿eh? Él no deja de ser Dios por si oraste o no oraste hoy en la mañana. Él sigue siendo Dios. Él no deja de ser Dios porque no ayunaste o porque no leíste la Biblia. Él sigue siendo Dios. Él es Dios todo el tiempo. Y nuestro corazón debería de ser así, entendido y comprender que todo el tiempo Él es Dios. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos recuerde que Él es Dios todo el tiempo, en los montes y en los valles, todo el tiempo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Mi corazón es agradecido no solamente cuando salgo del problema, sino también cuando estoy en el problema. Mi corazón debe ser agradecido cuando las cosas están marchando bien en mi economía, pero también cuando las cosas no estaban tan bien en mi economía. Tenemos que ser agradecidos y buscamos a Dios no solamente cuando tenemos problemas, también cuando no los tenemos. Nos congregamos no solamente cuando queremos que el pastor ore por nosotros, sino también nos congregamos aunque el pastor no ore por nosotros. Oremos, oremos y que la gracia y el favor de Dios sean sobre tu vida. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y porque nos amas y porque quieres lo mejor para nosotros. Te bendigo, Padre, y bendigo tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven y ayúdanos. Ayúdanos a recordar y a tener presente que Dios es Dios siempre. Todo el tiempo Él es Dios. Dios es fiel todo el tiempo. Su misericordia es nueva cada mañana. Y que podemos acercarnos a Él y buscarle de corazón porque Él es Dios. Todo el tiempo Él es Dios. No son mis circunstancias las que me hacen buscarle. Es Él mismo poniendo en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que hoy, bendito Dios, bendito Espíritu Santo, te pedimos, te suplicamos que llenes nuestro corazón de la necesidad, del hambre de buscar a Dios todo el tiempo. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te amamos y bendecimos tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano y hermana que escuche este mensaje, que sean muy bendecidos y que sepan, Señor, que tú eres Dios todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, hermanas, gracias por conectarse a esta transmisión. Gracias por compartir este video para llegar a otros que quieran o necesiten escuchar esta palabra y que sean muy bendecidos. Les agradezco. Seguimos todavía promocionando el libro. Yo creí que sí iba a ser más fácil venderlo o que se vendiera. No, no es tan fácil. Pero si tú tienes la intención de comprar este libro, ponte en contacto con nosotros. Gracias a todos los que nos han ayudado comprándolo. Gracias. Eh, Dios bendiga sus vidas y sus finanzas generosamente. Y espero de corazón, espero que quienes ya lo compraron, quienes ya lo leyeron o ya lo escucharon, pues háganme saber, compártanme qué tal les ayudó, les bendijo este libro. Estoy escribiendo otro. Esta es una novela, es una novela para matrimonios.
No es una novela de telenovela, no es una del género literario de la novela. Así es que espero que les ayude y les bendiga también. Pero pues si no sé cómo me fue en el primero, pues espero que el segundo me esté yendo o me vaya mejor. Pero yo espero bendecirles. Gracias por acompañarnos. Compartan este video. Nos vemos el próximo martes aquí. Hoy empezamos tarde, pero el próximo martes, primeramente Dios, a las 8:30 aquí estaremos. Y el domingo a las 11, después de las 11, entre 11:30 estamos empezando la transmisión aquí en Facebook también. El mensaje del próximo domingo creo que te bendecirá. Si no has escuchado los anteriores, búscalos aquí en el perfil de Facebook, escúchalos. Sé que te bendecirán, que te ayudarán y que fortalecerán tu fe. Y ahí nos vemos. Para la comunidad, para los de la iglesia, la comunidad de Manto Nuevo, el próximo domingo tenemos Cena del Señor. Así es que empezamos la reunión en el templo a las 10:30, compartiendo la cena, la oración, la alabanza. Estaremos ahí en la reunión de la iglesia. Y ya después de las 11, 11:20, 11:30, empezamos la transmisión en vivo de la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros este domingo que viene. Y ahí nos esperamos. Alguien me preguntó, aquí la tengo, alguien me preguntó que qué era este peluche que es una oveja, es una ovejita. Y yo la tengo, me he peleado con mis hijos por ella. Ahora sí que me he sentido David peleando contra el oso y el león. Pero esta ovejita yo la tengo para recordar quién es mi pastor. Yo soy pastor de una congregación, pero yo también necesito un pastor. Y mi pastor es Jesús. Mi pastor, Él es el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y esto es para recordar que soy pastor, pero que también tengo que ser oveja. Tengo que aprender a ser pastoreado, tengo que obedecer la voz de mi pastor, tengo que escuchar lo que mi pastor tiene para mí. eh, Tengo que seguir la voz de mi pastor, reconocerla y seguirla. Entonces esta ovejita me recuerda quién soy yo también como pastor y como oveja. Hermano, una oveja no es pastoreada si no se deja pastorear. Y el pastor no puede pastorear a las ovejas que no se dejan pastorear. Así es que esto es para recordarme que yo también necesito dejarme pastorear por mi pastor. Tanto mi pastor, el Señor Jesús, como mi pastor en la tierra, que tengo un pastor también a quien le rindo cuentas, a quien escucho en sus enseñanzas, sigo sus transmisiones y aprendo de él también. Así es que un abrazo bien fuerte, déjame tus comentarios, gracias por estar aquí, por tus likes, déjame tus comentarios, yo estaré leyendo, si tienes alguna petición de oración, yo la estaré leyendo. Gracias Ischel, gracias a Lulú, gracias a quién más anda por ahí, no lo sé, pero parece que hay alguien más por ahí viéndonos, no puedo leer quiénes son, pero gracias por acompañarnos. Déjanos tu like, compártenos tu mensaje. Por aquí saludo a la pastora Ceci. Pastora Ceci, Dios le bendiga. Ischel Macedo, gracias hermana. David Macedo también, muchas gracias. Mi cuñado Manuel Calva, hasta allá, hasta Veracruz. Un abrazo, cuñado, Dios te bendiga también. Lulú Ortiz, un abrazo, Lulú. Espero que esta palabra te bendiga, que puedas confiar mucho en el Señor. Maris Aguilar, gracias Maris, por ahí vi que llegaste también. Un abrazo bien fuerte, Maris. Anita también por ahí vi que llegó. Anita, te bendigo, Anita, Dios que estés muy bien. Laura, una amiga de la secundaria que está en Estados Unidos, un abrazo, Laura, Dios te bendiga. La profeta Gaby Lima, también. Yaris, Dios te bendiga, un abrazo bien fuerte, Yaris Espinosa. Janet, Celsin Danieles, Janet Vigaray, un abrazo, Janet. Berenice González, gracias, Bere, Dios te bendiga. Nosotros también los amamos, hermana, gracias por estar aquí, Dios les bendiga. Un abrazo bien fuerte, que la palabra de Dios inunde tu corazón y que seas bendecido siempre. En el nombre de Jesús, nos vemos hasta la próxima.